Los niños les ruego que tomen sus lugares. Vamos a estar aquí un momento más, mis hermanos, para que sus maestros puedan tomar la cena del Señor. Ahorita en un momento más la tendremos, mis hermanos. Tomen sus lugares, qué bueno que trajeron sus abrigos. Está haciendo un poco de frío, mis hermanos, pero podemos estar contentos aquí y vamos a alabar a nuestro Señor hoy en esta mañana. Vamos a iniciar esta predicación, mis hermanos, y pudiendo estar en otro sitio, pudiendo estar en otro lugar, estamos aquí, mis hermanos. Hay algunos, hoy se está jugando la final, o un partido importante, mis hermanos, justo a las 12, me acaban de decir que van 1-0, ¿verdad? Déjenme contarles esto, mis hermanos. Cuando yo era adolescente y mi papá venía a esta iglesia, mis hermanos, y la iglesia solo se reunía en la parte de atrás, en el salón que tenemos al fondo, y allí solo era el sitio de reuniones. Y me acuerdo que estaba el Mundial de Fútbol, y era la hora, el partido jugaba la final, mis hermanos, se estaba jugando la final, y mi papá no quería perderse la final. Entonces, ¿qué hizo? Se trajo un radiecito muy pequeño, se lo puso en el bolsillo del saco y se puso un audífono que se lo metió por detrás y lo traía aquí. Y estaba sentado escuchando la predicación de mis hermanos o en el culto y oyendo el partido, mis hermanos. Y de repente se le desconectó el auricular y entonces empezó a oír, mis hermanos, alto a la mitad del culto. Vamos, empezó a oír porque quería mi papá oír la final del fútbol, mis hermanos. Pero déjenme decirles, olvídense de cualquier otra cosa en estos momentos, cualquier otra cosa, y concentrémonos, mis hermanos, en la palabra de Dios, en escuchar la palabra de Dios. Creo que ya van 2-0, Fernando creo que está haciendo lo que mi papá, se lo comenté, pero... Mis hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios y yo les ruego que inclinen sus rostros y vamos a orar. Señor, eres bueno, bueno en gran manera. Eres misericordioso, eres bondadoso y gracias, Señor, gracias de verdad por tu buen amor para nosotros. Gracias por tu cuidado fiel. Gracias, Señor, porque tú has sido con nosotros a través de los años y has derramado tu gracia en nuestras vidas. Gracias de verdad, Señor. En unos momentos más que tomaremos tu cena, este pan y este vino, queremos hacerlo con profunda gratitud, mi Señor. Y queremos hacerlo, Padre Celestial, para honrarte y alabarte, para glorificar tu santo nombre. Habla a esta tu iglesia con tu palabra. Habla a lo que cada uno de mis hermanos necesite. Habla con tu palabra, mi Señor, por favor. Y Padre Celestial, te pido, en el precioso nombre de Cristo Jesús, te pido, Padre, que tú me des la capacidad en el Espíritu Santo para que yo pueda compartir tu palabra a mis hermanos hoy, en esta mañana. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Tienen allí su boletín, mis hermanos. Y vamos a iniciar. Hoy es, mis hermanos, la última predicación de esta serie de predicaciones de la gracia de Dios. Y el título de la predicación, mis hermanos, se llama Viviendo en la asombrosa gracia de Dios. Durante las últimas 10 semanas, mis hermanos, hemos estado buscando las buenas noticias acerca de la sorprendente, la maravillosa gracia de Dios. Y en esta mañana, mis hermanos, yo quiero compartirles la última predicación, pero 10 cosas hemos visto en la última semana. Hemos visto, mis hermanos, los beneficios de la gracia. En las últimas semanas hemos visto los beneficios de la gracia y hemos visto 10 cosas que rápidamente, mis hermanos, se las quiero recordar. Las 10 cosas, ustedes lo tienen en su boletín y quiero pedirles que lo vayan anotando. ¿Qué es lo que hemos visto, mis hermanos, con respecto a la gracia de Dios?
En primer lugar, vimos, mis hermanos, que nosotros somos salvados por la gracia, somos salvos por la gracia de Dios. Eso lo vimos, mis hermanos. La verdad es que el único camino al cielo es a través de la gracia que Cristo ha tenido con nosotros. La Biblia dice, mis hermanos, allí en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es un don de Dios para que nadie se gloríe. No es por obras, así dice la Escritura. De tal manera, mis hermanos, que la única oportunidad que tenemos para llegar al cielo es a través de Cristo Jesús y de su gracia. Somos salvos por la gracia. Pero no solo eso, mis hermanos, no solo somos salvos por la gracia, nosotros, tú y yo, somos perdonados por gracia. Somos perdonados por gracia. La Biblia dice, mis hermanos, en Isaías 43, que yo perdono, Dios perdona nuestros pecados por amor de sí mismo. Por amor de sí mismo, Dios perdona nuestros pecados, no lo merecemos. Pero Dios nos dice, yo te perdono. Así dice la Escritura, y somos perdonados por gracia. También dice la Biblia, mis hermanos, que nosotros somos sostenidos por la gracia de Dios. Somos sostenidos en nuestras circunstancias difíciles, en nuestros momentos, mis hermanos, somos sostenidos por la gracia de Dios. Dice la Escritura allí en Filipenses 2:13, mis hermanos, que Dios está trabajando en nosotros y produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Eso lo hace por su buena voluntad. Dios nos da la capacidad para hacer las cosas que Él pone en nuestras mentes, nos da los deseos y la capacidad de llevarlos a cabo. Y saben, mis hermanos, ese deseo y ese poder que Dios nos da para llevar a cabo su voluntad es por pura gracia. Por pura gracia, mis hermanos. Cuarto lugar, mis hermanos, tú y yo, nosotros somos sanados también por la gracia. Él cura nuestros corazones rotos. Él cura y venda nuestras heridas. Él cura y venda, mis hermanos, todo aquello que hemos padecido, el dolor, las heridas que hemos tenido, Dios las limpia y las cura, mis hermanos. La Biblia dice que tú y yo, mis hermanos, somos curados por su gracia, sanos, salvos por la gracia de Dios. Por otro lado, también, mis hermanos, la Escritura dice que somos libres, liberados por la gracia de Dios. Tú y yo no tenemos que vivir bajo las reglas y regulaciones, mis hermanos, del legalismo. Jesús dijo allí en Mateo 11, del 28 al 30, mis hermanos, si estás cansado, si estás trabajado, ven a mí. Si estás cansado y trabajado, ven a mí y yo te haré descansar. El ser cristiano, mis hermanos, no solo son reglas, no solo son un conjunto de reglas, mis hermanos. La vida cristiana es una vida de reposo en Cristo, de descanso en Cristo. Eso es la vida cristiana. Entonces, mis hermanos, somos liberados por la gracia. Pero déjenme decirles otras cosas, mis hermanos, que hemos visto en estas semanas. En estas semanas, lo que hemos visto es que nosotros somos receptores de talentos por la gracia de Dios. Dios nos da dones, nos da talentos a cada uno. Allí dice en Romanos 12:6 que a cada uno Dios le ha dado por lo menos un don, un talento. Y sabes, eso que tú tienes, Dios te lo ha dado para que tú lo pongas a su servicio. Es así, mis hermanos, que Dios nos usa por su gracia. Por otro lado, también, mis hermanos, tú y yo somos mantenidos o utilizados por la gracia de Dios. Somos utilizados por la gracia de Dios, mis hermanos. La verdad es que tú y yo somos utilizados, somos instrumentos en las manos de Dios y Dios nos usa por su gracia. Por otro lado, también, mis hermanos, somos mantenidos a salvo por la gracia de Dios. Es decir, la salvación no se pierde. Una vez que tú has recibido a Cristo Jesús y Él te ha abierto las puertas de su cielo, mis hermanos, no depende de ti el que tú llegues al cielo, a la presencia de Dios. Esto es obra de Dios mismo a través de Cristo Jesús. No se puede perder la salvación, déjame decirte, porque es un regalo. Dios te lo dio a ti y a mí. Y la verdad, mis hermanos, si tú y yo tuviéramos que ganar la salvación o mantener la salvación,
déjame decirte lo que sucedía, la perderíamos, porque tú y yo fallamos y aún pecamos, pero todo es por la gracia de lo que Jesús hizo. Él fue crucificado en la cruz y allí dijo Jesús, consumado es, todo ha sido pagado, la deuda fue pagada y tú y yo no tenemos que pagar nada. Es por pura gracia que podemos estar en la presencia de Dios. Y por otro lado, mis hermanos, tú y yo somos transformados por la gracia de Dios. Dice la Escritura allí en Romanos 12:2, mis hermanos, que somos transformados por medio de la renovación de nuestra mente, de la renovación de nuestro entendimiento. Por último, la semana pasada, mis hermanos, yo les compartía acerca de que tú y yo crecemos en gracia, maduramos en gracia. Hay una posibilidad de crecer, de madurar en la gracia de Dios, mis hermanos. La Escritura dice allí en 2 de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Crecer, mis hermanos. Esto se los compartía la semana pasada. Todo, mis hermanos, en nuestras vidas, tu respiración, el latir de tu corazón, las cosas que tienes, todo es por gracia. Todo lo que tenemos, mis hermanos, es por la gracia de Dios. Nada, mis hermanos, de lo que tenemos tú lo has conseguido. Lo que tú tienes, tu vida misma, el latir de tu corazón, tu respiración, el perdón de pecados, la misericordia de Dios y su cuidado, mis hermanos, son a través de su gracia, de la gracia de Dios. Y entonces, mis hermanos, hemos visto esto a lo largo de 10 semanas. Pero déjame decirte, si tú no has recibido la gracia de Dios, yo te invito a que lo hagas hoy. Si tú no has recibido la gracia de Dios, tienes que hacerlo hoy. Y esto es lo que quiero, mis hermanos, que hagamos. ¿Cómo podemos, tú y yo, o cómo puedes recibir la gracia de Dios? ¿Cómo lo puedes hacer? Con Dios. Antes no éramos amigos de Dios, pero ahora lo somos en Cristo Jesús, porque Él ha perdonado nuestros pecados. El Señor Jesucristo ha perdonado nuestras faltas. En Brasil, mis hermanos, cerca de la ciudad de San Juan Campos, en Brasil, allí hay alguna cosa notable, hay una prisión. Pero no es una prisión cualquiera, mis hermanos, es una prisión muy notable, esta prisión que está cerca de la ciudad de San Juan Campos, en Brasil. Hace unos 30 años, el gobierno brasileño, mis hermanos, le dio entrada a un grupo de cristianos para que pudieran visitar la cárcel. Y este grupo de cristianos, mis hermanos, comenzaron a ir allí, a este lugar. Y comenzaron a enseñar a los presos a vivir como creyentes, a mostrarles de la gracia de Dios. Y les comenzaron a decir, miren, lo que ustedes tienen que hacer es comenzar a vivir como cristianos bajo la gracia de Dios. Entonces, mis hermanos, los presos allí, la mayor parte de ellos aceptaron a Cristo Jesús y comenzaron a vivir bajo la gracia de Dios. Y esto hizo, mis hermanos, que la prisión fuera diferente, distinta, totalmente distinta, mis hermanos. Con la excepción de solo 2 personas, todos los demás se convirtieron a Cristo. Todos los demás, con excepción de 2 personas. Y esto hizo una revolución allí en el reclusorio. Mis hermanos, antes donde había basura, ya no la hay. Antes, donde los presos se drogaban, ya no lo hacen. Antes, mis hermanos, donde había peleas, había maldiciones, gente hablando cosas no convenientes, ahora ya no lo hay. Y verdaderamente, mis hermanos, los presos viven allí con sus familias. Y cuando uno visita este lugar,
está totalmente limpio, es un lugar agradable. Pero la gente está viviendo principios cristianos porque les enseñaron a vivir bajo la gracia de Dios. En cierta ocasión, un hombre fue a visitar la cárcel y entonces vio que ya ningún lugar tiene cerraduras, ya no hay llaves. Y le llamó mucho la atención que solo un cuarto tuviera una llave. Y entonces le dijo, ¿qué hay allí detrás de este cuarto? Y él le dijo, bueno, ¿quieres entrar? Sí, sí quiero entrar. ¿Seguro que quieres entrar? Sí, sí quiero entrar. Y entonces mis hermanos abrieron la puerta y vieron al prisionero en esa celda de castigo. Y el hombre quedó asombrado porque lo único que había en esa celda era una cruz hermosa colocada en ese sitio. Y él preguntó, ¿por qué tienen esta cruz allí colocada en este cuarto, el único que tiene llave? ¿Por qué lo tienen allí? Y entonces este hombre le contestó, mira, esto está aquí para recordarnos que Jesús está dentro de nuestros corazones. Solamente es el único cuarto que tiene llave y está allí una cruz hermosamente tallada y es un símbolo para toda la prisión de que Jesús murió por cada uno de ellos. De eso se trata, mis hermanos, la gracia de Dios. Tú y yo tenemos que vivir en la gracia de Dios. Tenemos que vivir, mis hermanos, y la verdad es que nuestro Señor Jesús quiere que tú y yo vivamos en su gracia, en la gracia de Dios. Tenemos que vivir tú y yo. La Escritura dice, mis hermanos, que ya conocen cuál fue la generosidad de nuestro Señor Jesucristo. Dice, siendo rico como era, se hizo pobre por ustedes para enriquecerlos con su pobreza. Siendo tan rico, se hizo pobre. ¿Y saben qué es esto? Lo que nos está diciendo este pasaje es la gracia de Dios. La gracia de Dios para ti y para mí, mis hermanos. Tú y yo podemos deletrar la gracia de Dios aquí. Las riquezas, siendo tan rico, se hizo pobre para enriquecerlos a ustedes. Por pura gracia, mis hermanos, por pura gracia. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta, mis hermanos? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta a la gracia de Dios? ¿Cómo deberíamos tú y yo vivir? Como hemos recibido la gracia de Dios, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? Mis hermanos, dice la Escritura, 2 Corintios 6:1, y como colaboradores con Él, les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Lo que yo te quiero preguntar hoy es esto. Si tú has recibido la gracia de Dios, te pido y te exhorto hoy que no recibas la gracia de Dios en vano. Lo que te quiero pedir hoy es que tú des una respuesta. Si tú has recibido la gracia de Dios, has gustado de su salvación, de su perdón, y has visto las bondades de Dios en tu vida, ¿cómo debes vivir ahora? ¿Cómo debes vivir? ¿Cómo responder a la gracia de Dios? Mis hermanos, yo creo que debemos responder con gratitud, con profunda gratitud. Hace un momento, mientras tomábamos la cena del Señor, yo les decía que la manera de tomar la cena del Señor es con profunda gratitud por lo que Cristo ha hecho contigo y conmigo. ¿No es así? Debe haber profunda gratitud en eso. Y mis hermanos, entonces, lo que yo quiero compartirles es 3 maneras de que podemos expresar nuestra gratitud por la gracia de Dios. Yo creo que en estas 3 maneras, mis hermanos, allí está cómo tú y yo debemos vivir. Dando una respuesta a la gracia de Dios, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, cómo debemos expresar esta gratitud por la gracia de Dios. En primer lugar, mis hermanos, en primer lugar, si quiero expresar mi gratitud a Dios por su gracia, entonces haré que mi vida cuente. Si yo quiero expresar verdadera gratitud a Dios, porque he recibido su gracia en mi vida, entonces haré que mi vida cuente. Haré esto. La Escritura dice en 1 Corintios, mis hermanos, 6:20, porque han sido comprados por un precio, por tanto,
ustedes glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Tú no puedes o no se puede entender la gracia de Dios y simplemente que tú vivas de la misma manera que antes vivías no siendo cristiano. No puede ser. Si ya has recibido la gracia de Dios, si ya has gustado de su gracia, de su perdón, de su salvación, de su sostén en tu vida y de sus bondades que has recibido por pura gracia, no puede ser que tú continúes viviendo como si no fueras cristiano. No puede ser. No hay manera. No se puede entender esto. La gracia de Dios y que tú seas desobediente o seas omiso a sus mandamientos. No se puede entender que tú, recibiendo la gracia de Dios, sigas perdiendo el tiempo en trivialidades y no en realmente en lo que importa. No puede ser eso. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos sido comprados con un precio alto, un precio grande, dice el pasaje. Debes darte cuenta verdaderamente de esto. Tu manera de vivir debe cambiar. Tu manera de ver las cosas debe cambiar. Tu actitud debe cambiar. Porque has sido comprado con un precio alto. Y si realmente quieres agradecerle a Dios por su gracia, entonces debes hacer que tu vida cuente. Verdaderamente debes hacer esto. No puedes vivir antes como antes vivías. Eso es para atrás, para el pasado. Ahora que has recibido la gracia de Dios, debes vivir agradeciendo a Dios, viviendo de una manera distinta, viviendo de una manera diferente. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, Dios tiene propósitos. Tiene propósitos para ti y para mí. Tiene propósitos para nuestras vidas. Mis hermanos, Dios nos hizo a cada uno de nosotros con un propósito. Dios te creó con un propósito y Él te redimió, te rescató con un propósito. Y Él murió por ti con un propósito. Y Él quiere que tú cumplas ese propósito en tu vida. Él quiere que tú cumplas verdaderamente ese propósito en tu vida. ¿Qué es lo que puedes hacer? Déjame decirte, para que tu vida cuente. Para que tu vida cuente verdaderamente, ¿qué es lo que puedes hacer? Debes hacer lo que dice este pasaje de 1 de Pedro 4:10. Dice la Escritura, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Este pasaje, mis hermanos, en la versión Reina Valera de 1960 dice la multiforme gracia de Dios. La multiforme, la variada, la muy variada gracia de Dios. Siempre que leo ese pasaje, mis hermanos, me imagino como estar en una heladería. Cuando uno va a comprar helados, mis hermanos, uno se asoma allí al refrigerador y uno ve los botes llenos de helados y hay de muchos sabores. Hay de sabores y de colores. Y siempre que leo este pasaje me imagino estar así. Todos son helados, los que están allí en esa tienda, pero tienen diferentes sabores, diferentes colores. Y la gracia de Dios es así. La multiforme, la muy variada gracia de Dios que se ha manifestado al dar un don, un talento a cada uno. De distinta manera, Dios ha manifestado su gracia al dar talentos y dones. Y lo que dice el pasaje es una exhortación para que nuestras vidas cuenten. Si tú has recibido la gracia de Dios, entonces dice, pon al servicio de los demás. Para que tu vida cuente verdaderamente, pon al servicio de los demás lo que Dios te ha dado. Ponlo al servicio de los demás para que la vida de otras personas sean edificadas. Ponlo al servicio de los demás para que la vida de otros crezca.
para que tú puedas ser un conducto a través del cual la gracia de Dios se derrame en la vida de otra persona, para que Dios pueda actuar en ti y a través de ti, para que tú puedas ser de bendición a otras personas. Verdaderamente esto es lo que Dios desea de ti y de mí. Dios, mis hermanos, no nos dio habilidades y talentos, no nos dio las oportunidades, no nos dio estas cosas, mis hermanos, para que sean malgastadas. Dios nos dio estas cosas para que tú y yo seamos instrumentos de bendición. Y Dios espera que tú y yo utilicemos los talentos y dones que Dios nos ha dado para ser de bendición para otras personas. Dios te ha mostrado su gracia, ¿no es así? Dios te ha mostrado su gracia para contigo. ¿Qué tienes que hacer ahora? Agradecerle a Dios. Y la manera de agradecerle a Dios es haciendo que tu vida cuente, poniéndote al servicio de los demás para edificar sus vidas. Así podemos hacer. ¿Saben, mis hermanos? Tú y yo hemos recibido de pura gracia, ¿no es así? Pues ahora tú y yo debemos dar de gracia a otros. Y hay que servir a otros para que nuestras vidas cuenten. Esta es la primera manera, mis hermanos, en que tú y yo podemos expresar nuestro agradecimiento a Dios por su gracia. Pero la segunda manera, como podemos expresar nuestro agradecimiento a Dios por su gracia, es así, mis hermanos. Seré una persona más generosa. Seré una persona más generosa. Mis hermanos, leímos hace un momento acerca de la generosidad de Cristo. Dice, rico como era, se hizo pobre. ¿Para qué? Para enriquecernos a ti y a mí. Lo leímos hace un momento, ahí lo tienen en su boletín. Lo leímos hace un momento. Dios, en Cristo Jesús, es tan rico y dice, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros por pura gracia. Eso es la generosidad de Cristo, mis hermanos. Él se hizo pobre para que tú y yo fuéramos ricos. La verdad, mis hermanos, si deseamos medir la gracia de Dios y entender la gracia de Dios, debemos, mis hermanos, comenzar a ser personas más generosas con los que están a nuestro alrededor. Pasaje que les quiero leer, mis hermanos, este pasaje frecuentemente lo utilizamos al recoger las ofrendas, ¿no es así? Lo utilizamos al recoger los diezmos y las ofrendas. Déjenme leérselos. Dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. El propósito que haya puesto Dios en su corazón debe darlo de esta manera. No de mala gana, ni por obligación. Es decir, no obligado, no con una mala actitud. ¿Por qué? Porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Pueden subrayar, mis hermanos, lo que dice aquí, toda gracia abunde. Lo puedes subrayar en tu hoja, por favor, subráyalo. La verdad, mis queridos hermanos, esta es una promesa de Dios. Y la promesa de Dios es que tú y yo lleguemos a ser como Cristo. Cristo es nuestro supremo ejemplo y tú y yo tenemos que ser como Cristo. ¿Cómo era Cristo? Cristo es un gran dador, generoso. Dice la Escritura, tanto amó Dios al mundo que dio. ¿Qué es lo que dio? Su vida. Generosamente por ti y por mí, por todo el mundo. Mis hermanos, tú y yo nunca vamos a ser como Jesús hasta que aprendamos a ver la vida como Cristo la veía. Y si queremos hacer un resumen de la vida de Cristo, podríamos hacerlo en 3 palabras. Un resumen de la vida de Cristo en 3 palabras. ¿Cuáles son estas 3 palabras? Amar, servir y dar.
Este es un resumen de la vida de Cristo. Amar, servir, dar. Si tú quieres ser como Cristo, tienes que entender esto. Para que puedas ser generoso como Cristo, que dio su vida, tanto amó al mundo que dio su vida. Si tú quieres ser como Cristo, tienes que entender verdaderamente esto. Amar, servir y dar. Y tú y yo tenemos que ser generosos como Cristo. ¿En qué sentido? Con nuestro tiempo, con nuestra vida, con nuestros recursos, con las oportunidades. Déjame decirte algo. La verdadera prueba de que tú has entendido la gracia de Dios y de que estás viviendo bajo la gracia de Dios es esta. En que tú comienzas a ver a los demás con un amor misericordioso y comienzas a ser generoso con los demás y con Dios. Esa es la verdadera prueba de que has entendido la gracia de Dios. Verdaderamente. Cuando comienzas a ser misericordioso con los demás y comienzas a ser generoso con los demás y con Dios. Verdaderamente, entonces, si tú haces esto, entonces has entendido la gracia de Dios en tu vida y puedes comenzar a expresar esto en agradecimiento a Dios. El pasaje dice, mis hermanos, que uno debe dar con alegría a Dios. Y debe dar uno con alegría también a los demás. ¿Qué puedes darles a los demás? Puedes darles de tus recursos al necesitado. ¿Qué puedes darles? De tu tiempo. ¿Qué más? Puedes darle de tu vida. Puedes dar palabras de consolación. Eso es lo que tú puedes dar a los demás. Y si tú lo comienzas a dar, dice, Dios puede hacer que abunde más esto en ti. ¿Para qué? Para que las buenas obras abunden en ustedes. Toda buena obra abunde en la vida de ustedes. El problema, mis hermanos, con muchos creyentes es que no confían lo suficiente, mis hermanos, en Dios. Confían más en sí mismos. Y una de las maneras, mis hermanos, en que tú y yo podemos comenzar a ser más generosos es que comencemos a confiar más en Dios y menos en nosotros. Esta es una de las maneras. Entonces, mis hermanos, déjenme decirles, tú y yo no somos dueños de nada. No somos dueños de nada. La verdad es que ni los años que estamos aquí somos dueños. Dios nos presta los años. 50, 60, 70 u 80 años Dios nos los presta. Son los años que Dios nos da de vida, mis hermanos. Es como si yo le diera, por ejemplo, mi hija, mis hermanos, alguna de mis hijas me quiere comprar un regalo y no tiene dinero y entonces me pide dinero, mis hermanos, y compra el regalo para mí. Ella sí lo fue a comprar, pero yo le di los recursos. ¿Sí, mis hermanos? Es lo mismo con Dios. Dios nos da todos los recursos y nada de lo que tenemos es nuestro. Todo viene de Dios y todo es de Dios, mis hermanos. Así que, déjenme decirles, mis hermanos, que si Dios nos da todas las cosas y nos da de su gracia, tú y yo debemos ser generosos con los demás. La Biblia dice en Romanos 8:32 que el que no escatimó a su propio Hijo, sino lo que lo entregó por todos nosotros, si hizo eso nuestro Señor, ¿cómo no nos dará generosamente junto con Él todas las demás cosas? Lo que yo te pregunto hoy es si comenzarás a confiar en Dios. Dios es capaz de abundar en ti con su gracia para que tú comiences a ser generoso con los demás. ¿Quieres vivir bajo la gracia de Dios? Entonces tienes que comenzar a hacer esto, a ser una persona generosa con las demás personas. Esta es la manera de mostrar nuestra gratitud con Él. Tercer lugar, mis hermanos,
Si quieres tú agradecer a Dios por su gracia, si quieres ser agradecido con Dios por su gracia, entonces lo que tenemos que hacer tú y yo, mis hermanos, es compartir las buenas nuevas de gracia. Si queremos agradecerle a Dios por la gracia que ha tenido con nosotros, entonces debemos compartir las buenas nuevas de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20:24 dice: sin embargo, considero que mi vida carece de valor. Y está hablando el apóstol Pablo. Dice: mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Dar testimonio de las buenas nuevas de la gracia de Dios. Fíjense bien, mis hermanos, lo que dice el pasaje. Noten que no dice que lo más importante en la vida es casarse. Eso no dice el pasaje, ¿o sí? No lo dice. El pasaje tampoco dice, mis hermanos, que lo más importante en la vida es que tú ahorres para tu jubilación. Eso no es lo más importante. No es lo más importante, mis hermanos, en la vida el viajar o tener diversión y placer. Eso no es lo importante. Lo importante en la vida no es que tú tengas bien tus finanzas y que acabes de pagar tu casa o un carro o que lo compres. Eso no es lo importante, mis hermanos. Dice que lo más importante en la vida es cumplir la misión que el Señor Jesús nos ha encomendado. La misión, el propósito para el cual estamos en la tierra. Si Jesús murió por ti y te ha mostrado su gracia, si tú no cumples la misión para la cual te ha llamado el Señor Jesucristo, entonces, déjame decirte, estás viviendo en vano la gracia de Dios. Estás viviendo en vano la gracia de Dios. El pasaje, mis hermanos, claramente nos dice que parte de esta misión, parte del propósito para el cual Dios nos tiene aquí es que compartamos con otras personas las buenas nuevas de la gracia de Dios. Dios nos puso en esta tierra por una razón, mis hermanos. Dios nos puso en esta tierra con un propósito. Él tiene una misión para ti y para mí que solo tú y yo podemos cumplir. Y parte de esta misión, mis hermanos, es compartirle a las personas acerca de la gracia de Dios. ¿Sabes? Tú conoces a Cristo. Tú conoces a Cristo por una razón, porque alguien te compartió las buenas nuevas de la gracia de Dios. ¿No es así? Dios te lo compartió. Una persona te compartió. Se preocupó porque tú recibieras a Cristo como Señor y Salvador. ¿No deberíamos tú y yo hacer lo mismo con otras personas? Compartirles de la gracia de Dios. Compartirles acerca de Cristo Jesús, mis hermanos. Déjenme decirles, mis hermanos, que vamos a celebrar la Navidad próximamente. Y vamos a celebrar, mis hermanos, la Navidad como la celebramos, recordando el nacimiento de Cristo Jesús. Porque Jesús, mis hermanos, vino a nacer con un solo propósito: de que viviera la vida más perfecta sobre la tierra y después muriera para perdón de pecados de todas las personas. Sin embargo, mis hermanos, muchas personas viven la Navidad de una manera distinta y diferente, sin acordarse de Dios, sin acordarse. Mucha gente está corriendo, mis hermanos, de un lado a otro, mis hermanos. Muchas personas están corriendo, buscando regalos. Y en esta temporada, mis hermanos, muchas personas lo único que buscan es divertirse sin acordarse de Cristo Jesús. Eso es lo que sucede en esta temporada. En esta temporada eso es lo que ocurre.
Muchas personas, mis hermanos, viven la Navidad, pero lejos de Cristo. Y Cristo no ha nacido en sus corazones. Muchas personas viven así a nuestro alrededor, tratando de encontrar satisfacción en las cosas que viven, tratando de encontrar satisfacción en una relación amorosa, tratando de encontrar satisfacción en la adicción al trabajo, tratando de encontrar satisfacción, mis hermanos, con una afición o un poco de deporte. Y saben, mis hermanos, las personas viven esta temporada lejos de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús no ha nacido en sus corazones. ¿Cómo podemos nosotros, que hemos gustado la gracia de Dios, mis hermanos, agradecer a Dios por esta gracia? La única manera que podemos hacer es compartir las buenas nuevas de gracia. Y entonces, yo te pido que en esta temporada, lo que pido es que tomes una decisión. Toma una decisión hoy. Toma una decisión. Faltan, mis hermanos, unas 3 semanas para que acabe el año. Faltan unas 3 semanas. Quizás no le compartiste a nadie en el año. Quizás a ninguna persona le compartiste de Cristo Jesús. Pero quedan 3 semanas para que termine este año. Yo te pido que tomes una decisión. Y es esta. ¿A quién le voy a decir las buenas nuevas en esta temporada? Es una época propicia para hablar de Cristo. Es una época propicia para explicar el significado verdadero de la Navidad y hablarle a las personas de las buenas nuevas de la gracia de Dios. ¿A quién le vas a decir? Tú tienes un espacio allí en tu boletín, abajo de las notas. Yo te pido, anota un nombre. Primero que se te venga a la cabeza, que no es creyente, no es cristiano. ¿A quién le vas a hablar? Nadie verá estas notas, solo tú. Te pido que ores por esa persona y después de que ores y la presentes delante de Dios, entonces ve a hablar con la persona y compártele las buenas nuevas de la gracia de Dios, del perdón, de la salvación en Cristo, de la transformación de vida que hay en Cristo Jesús. Es una época propicia para compartir de Cristo. Yo te pido que lo hagas. Yo te pido que lo hagas en esta Navidad y que demuestres tu agradecimiento a Dios. Tú que has recibido la gracia de Dios, demuestra tu agradecimiento a Dios compartiendo las buenas nuevas de gracia con alguna persona. ¿Lo harás? Yo espero que sí, que tú lo puedes hacer. ¿Cómo podemos, mis hermanos, demostrar nuestro agradecimiento a Dios por su gracia? De 3 maneras. Primero, haré que mi vida cuente poniéndola al servicio de los demás. ¿Cómo puedo agradecer a Dios por su gracia en mi vida? Segundo lugar, seré más generoso con otras personas. Daré más de mi tiempo, más de mis talentos, más de mis recursos a Dios y a otras personas. Y si lo hago así, me pareceré más a Cristo. Tercer lugar, ¿cómo puedo agradecer a Dios por su gracia en mi vida? Compartiré las buenas nuevas de salvación con las personas que están a mi alrededor en esta temporada. Si tú no has hecho esto, cualquiera de estas 3 cosas, si tú no has hecho esto, díselo a Dios en oración ahora mismo. Señor, comenzaré a hacerlo para agradecerte a ti por tu gracia. Comenzaré a servir a los demás. Comenzaré a ser más generoso contigo, Señor, y con otras personas. Y Señor, comenzaré a compartir de tu palabra con otras personas. ¿Harás esto? ¿Mostrarás tu agradecimiento con Dios de esta manera? Yo espero que sí, que tú puedas hacerlo. Y si tú quieres hacer esto, te pido que te pongas de pie para que oremos todos juntos, mis hermanos, y podamos ser instrumentos de gracia en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Si tú quieres orar, inclina allí tu rostro. Si tú no has estado sirviendo a otros, pídele perdón a Dios. Si tú no has estado siendo generoso o no has compartido de Cristo, pídele perdón.
pero dile también que te dé el deseo y la capacidad de comenzar a hacerlo. ¿Quieres vivir bajo la gracia de Dios? Una vida de gracia, una vida viviendo bajo la gracia de Dios, mis hermanos, comienza por agradecer a Dios por lo que uno ha recibido. Lo que te estoy pidiendo es que dediques tu vida al Señor. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Señor. Eres bueno y misericordioso. Y eres un Dios de gracia. De pura gracia tuya hemos recibido, mi Señor, el perdón de los pecados, la vida eterna. Hemos recibido, mi Señor, también la libertad de la culpa, libertad del pecado, por tu gracia, mi Señor. Padre Celestial, y tú nos has de preservar hasta el fin, de guardar hasta el fin, por tu gracia. Señor, estamos seguros de que nada ni nadie nos podrá separar de tu bendita mano, ni de tu amor, y esto, Señor, es por tu gracia. Alabado seas, mi Señor. Y mi Dios eterno, al estar aquí nos damos cuenta que si queremos vivir bajo la gracia tuya, debemos vivir agradecidos profundamente por lo que has hecho con nosotros. Darte las gracias, mi Señor, y no solo con nuestras bocas, no solo con nuestras mentes, sino que, mi Señor, debemos vivir agradecidos, demostrando este agradecimiento en actos concretos para contigo. Mi Señor, Padre Celestial, concédenos, bendito Señor, que podamos vivir agradecidos contigo, sirviendo a otras personas, sirviéndonos unos a otros. Padre Celestial, por favor, permite que nuestras vidas cuenten para tu honra y tu gloria. Hemos sido comprados con un precio alto, no para servirnos a nosotros, sino hemos sido comprados para que nuestro cuerpo y nuestro espíritu te den la gloria a ti, Señor. Y queremos darte la gloria a ti, en nuestros cuerpos y en nuestros espíritus, mi Señor. Así pues, permítenos y utilízanos como instrumentos tuyos de tu gracia para servir a otros. Utilízanos, Señor. Concédenos ser también más generosos. Generosos con nuestro tiempo, con nuestros recursos, con nuestros dones y talentos, para contigo, mi Señor. Porque todo es tuyo y de lo que tú nos das, eso te regresamos. Pero no queremos escatimarlo, queremos darte todo, mi Señor, a ti y también a los demás. Queremos ser personas más generosas. Al mismo tiempo, mi Señor, derrama tu poder, tu Espíritu Santo, sobre esta congregación, sobre cada uno. Derrama tu poder y tu Espíritu Santo para que podamos compartir las buenas nuevas de salvación en esta temporada de Navidad. Señor, gracias por las personas que tú has puesto en nuestras mentes, que han sido anotadas allí en los boletines. Mi Señor, permítenos en esta temporada compartir de Cristo Jesús, mostrarles tu gracia, lo que tu gracia ha hecho en nosotros. Y Padre, permite, Señor, que las personas con las que hablemos en esta temporada de Navidad puedan recibir el regalo de la vida eterna, puedan recibir tu gracia. Te pido pues, mi Señor, que utilices a mis hermanos y utilízame a mí también. Concédenos, Padre Celestial, vivir agradecidos contigo por siempre. Mi Señor, lo que inunda nuestros corazones es profunda gratitud por lo que tú has hecho con nosotros. Y en esta gratitud queremos vivir para contigo. Gracias. Alabado seas. Y a ti la honra y la gloria y todo el honor por los siglos de los siglos. Amén. Señor les bendiga, mis hermanos. ¿Por qué no se dan un abrazo con el que tienen atrás? Adelante, deseense bendiciones en Cristo. Deseense lo mejor en Cristo Jesús, mis hermanos. Que Dios les bendiga.
Que Dios les guarde, mis hermanos.